Hola, bienvenido al curso de español en línea. El día de hoy veremos palabras agudas, palabras graves y palabras esdrújulas. Veremos también cuáles son los pronombres y sus características. Por último, aprenderemos cuáles son las palabras homófonas. Comenzamos. Las palabras las podemos clasificar de muchas formas. Una de ellas es según el lugar que ocupa el acento en una palabra. El acento es la mayor fuerza de la voz cuando se pronuncia determinada sílaba de una palabra. Haz el intento. ¿Dónde llevan el acento estas palabras? Cáscara. El acento o sílaba tónica está en casa. En la palabra chicharrón es muy fácil identificar el acento. ¿Dónde se da la mayor fuerza de la voz? Exacto, en la ron. En la palabra cilindro, ¿el acento en qué sílaba está? Correcto, el acento está en la sílaba lin. La sílaba con mayor intensidad puede ocupar diferente lugar. Por eso es importante que recuerdes estas posiciones: última, penúltima y antepenúltima. Pronuncia y escucha atentamente estas palabras: Panamá, collar, nacional, salmón. ¿Dónde llevan el acento? Observa que todas las palabras llevan el acento en la última sílaba. A las palabras que tienen el acento en la última sílaba se les clasifica como agudas. Fíjate que algunas se tildan, pero otras no. ¿Por qué? Las palabras agudas se tildan cuando terminan con N, S o vocal. Y las que terminan en otra letra no se tildan. Por ejemplo, estas palabras son agudas, pero no se tildan porque terminan en una letra que no es N, S o vocal. Pronuncia estas palabras conmigo y determina dónde está el acento. Árbol, abuelo, Cristóbal y cinta. El acento en estas palabras está antes de la última sílaba, es decir, en la penúltima sílaba. Las palabras que llevan el acento en la penúltima sílaba se clasifican como graves. Observa que unas se tildan y otras no. ¿Por qué? Se tildan las palabras graves que no terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, estas palabras llevan tilde porque son palabras graves que terminan en otra letra que no son N, S o vocal. Estas palabras también son graves, pero fíjate que no tienen tilde porque terminan en N, S o vocal. Échale un vistazo a estas palabras. Nota que todas llevan el acento en la antepenúltima sílaba. Un detalle relevante es que todas las palabras esdrújulas se tildan, sin importar en qué letra terminen. Esto es sencillo, ¿verdad? ¿Qué te parece si hacemos un repaso? Recuerda que el acento, si está en la última sílaba, la palabra es aguda. Si está en la penúltima sílaba, es grave. Y si se encuentra en la antepenúltima sílaba, es esdrújula. Para determinar si una palabra debe llevar tilde o no, sigue estos pasos. Número 1. Divide la palabra en sílabas. Fíjate si tiene hiato o diptongo. Número 2. Busca la sílaba tónica. Y número 3, determina en dónde está la sílaba tónica. Una vez que sabes cuál es la sílaba tónica que lleva el acento,
Piensa en qué lugar está. En la última, penúltima o antepenúltima. Recuerda que el acento, si está en la última sílaba, es aguda. Si está en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Y si el acento está en la antepenúltima sílaba, es una palabra esdrújula. No olvides que se tildan las agudas que terminan en NS o vocal. Se tildan las graves que no terminan en NS o vocal. Y todas las esdrújulas se tildan. Pronombres personales, posesivos y demostrativos. ¿Qué son los pronombres? Son una palabra que se utiliza para reemplazar al sustantivo. Esta es la principal diferencia que tiene con el adjetivo, ya que este último acompaña al sustantivo. En cambio, el pronombre no solo lo acompaña, sino que lo reemplaza, va en lugar de él. Existen varias clases de pronombres, pero en esta oportunidad solo lograremos estudiar el pronombre personal, el demostrativo y el posesivo. ¿Qué son los pronombres personales? Son aquellos que reemplazan sustantivos que se refieren a personas. Son una manera de referirse a ellas sin nombrarlas, sin especificar el sustantivo que las identifica exactamente. Por ejemplo, Natalia vive al frente. Lo sustituimos por el pronombre ella vive al frente y no se pierde el contexto de la oración. Otro ejemplo sería Francisco es mi primo. Él es mi primo y significa lo mismo. Aquí presentamos una tabla para diferenciar cada uno de los pronombres dependiendo a la persona del singular y a la persona del plural. Para cada persona gramatical existe una serie de pronombres personales, según en el caso que se encuentre la persona. Algunos ejemplos de pronombres personales serían: ven con nosotros, yo te llamé ayer, saldremos con ustedes, esto es para mí, estaremos con ellos, Juan juega al fútbol, él es muy bueno, yo lo he visto en la playa, me siento muy cansado. Después tenemos los pronombres demostrativos. Estos cumplen la función de demostrar, pero lo hacen reemplazando al sustantivo teniendo en cuenta el lugar que ocupan. Se parecen a los adjetivos demostrativos, pero no son los mismos, ya que los pronombres reemplazan al sustantivo y los adjetivos solo lo acompañan. Aquí tenemos un ejemplo. Estos coches son nuevos, sería el adjetivo. Estos son nuevos. Estos, la palabra estos se refiere a estos coches, donde no se pierde el contexto de las oraciones. Después tenemos aquí una gráfica donde se muestran cada uno de los pronombres demostrativos. Estos pronombres sirven para reemplazar los sustantivos masculinos como femeninos. Estos se aplican a solo sustantivos que se refieren a objetos inanimados, es decir, no se aplican a personas ni animales. Enseguida veremos algunos de estos ejemplos. Este lapicero es de color azul. Esa es la mascota. Aquella es la más viejita. De los coches que ves, este es el mío. Te cambio este por este. Aquellos son mis primos. Ese es mi terreno. Yo me siento en aquella silla. Ese es mío. Aquellos son mis medicamentos. Contando aquel se juntan 9 coches. Esa es mi favorita. Y finalmente veremos los pronombres posesivos. Estos nombran al sustantivo según un criterio de propiedad o de posesión. Antes de los pronombres posesivos siempre va un artículo. No hay que confundirlos con los adjetivos, porque a pesar de que la palabra es igual, el pronombre posesivo y el adjetivo cumplen funciones muy diferentes. Aquí existe un ejemplo muy claro. Tu casa es tan linda como la mía. Aquí se identifica el adjetivo posesivo y el adjetivo y el pronombre posesivo. Después tenemos aquí esta tabla donde se expresa
el pronombre según su número, la persona y en ocasiones el género. Algunos ejemplos de estos pronombres posesivos sería: esa cama es mía, mis platillos favoritos, ese pantalón es mío, estás en mi coche, las tijeras son mías, los tuyos son los más grandes, las tuyas son más caras, el suéter nuevo es el suyo, creo que son suyos los focos nuevos, son nuestros los automóviles nuevos, por fin Rosy y yo tenemos nuestra casa. Debemos tomar en cuenta y saber clasificar cada uno de los pronombres personales, posesivos y demostrativos en cada una de las oraciones. Palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas cuya pronunciación es igual o similar, pero difieren en su significado y escritura. Por ejemplo, hablando y hablando. Tienen la misma pronunciación, pero hablando se puede utilizar, por ejemplo, en yo hablando mi plastilina y hablando con H en Juan está hablando. Arroyo y arroyo también tienen la misma pronunciación, pero diferente significado. Arroyo es el verbo arrollar y arroyo de río pequeño, con Y. O bello con B grande y bello con V. Bello con B grande es referente a la belleza y bello con V es pelo corto suave que recubre algunas zonas del cuerpo. Recuerda, las palabras homófonas son dos palabras que suenan igual, un solo sonido, pero que son diferentes tanto en escritura como en su significado. ¡Felicidades! Hemos concluido el curso del día de hoy. Lo has hecho muy bien. Ahora es tiempo de que pongas en práctica lo aprendido. Para eso te adjuntamos algunos ejercicios que te ayudarán. Solo da clic en los links de la descripción. También puedes suscribirte a nuestro canal para seguir aprendiendo más con nosotros. Y si tienes alguna duda, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Nos vemos en la próxima sesión.